Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos extirparlo? Les respondió: por vuestra poca fe, porque yo os aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: desplázate de aquí allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Está en Mateo 17, 19 al 21. Dicen que el versículo 21 del 17 al 21 no está en muchas Biblias, ¿no? Y se hizo la polémica de por qué no está en muchas Biblias. Y en este parágrafo, está en el 21, el 17 y 21 de San Mateo, está y estos agentes, si bien no recuerdo esos agentes, y estos agentes salen con ayuno y oración. Esa es la Mateo 17 del 17 al 21. El 21 exactamente en mi Biblia actual no la tengo, y en muchas Biblias tampoco hay este versículo 21, el 17-21. Pero claro, ese 17-21 dice: estos agentes salen con oración y ayuno. Y esto parece que esa es la polémica, ¿no? Porque dijeron que lo habían sacado de la Biblia. Y claro, era una referencia, muchos se refieren a esto como al mal espíritu, a los males del cuerpo, a los males del hombre, a los males espirituales que salen con ayuno y oración, ¿no? Y no sabemos por qué lo sacaron exactamente, pero en la Biblia de Etiopía sí aparece. Está más fidedigna a la traducción, ¿no? Bien, una vez aclarado esto, una vez cuestionado o teniendo este dato interesante, podemos seguir con la lectura de la idea de la fenomenología de Husserl. Bienvenidos al episodio 467, estamos en el día 5, y nada, vamos a continuar ahora con Husserl. Para completar, debo aún añadir la tan plausible argumentación, puesto que me pone en cuestión el conocimiento en general, y todo conocimiento de que parta como tal conocimiento estará puesto en cuestión. ¿Cómo puede comenzar la teoría del conocimiento? Además, si para ella todo conocimiento es un enigma, también lo habrá de ser el primero con el que ella misma comience. Digo que esta argumentación tan plausible es naturalmente un paralogismo. El engaño nace de la vaga generalidad de las palabras, que el conocimiento en general esté puesto en cuestión. No significa que se niegue que haya en general conocimiento, sino que quiere decir que el conocimiento lleva consigo un determinado problema, a saber, cómo es posible que obre ese alcanzar certero los objetos que se le atribuye, y quizás quiere también decir que yo incluso dudo de que ello sea posible, más aún yo mismo dude. El mismo paso puede consistir en suprimir al instante esta duda, gracias a que se puede mostrar ciertos conocimientos que la dejen sin objeto. Además, si comienzo por no comprender en general el conocimiento, ciertamente que esta carencia de comprensión abarca en su indeterminada generalidad todo conocimiento, pero con ello no queda dicho que haya de permanecer incomprensible por siempre para mí todo conocimiento con que yo tropiece en el futuro.
puede ocurrir que se presente un gran enigma que afecte a una clase de conocimientos que al principio se impone por todas partes y que yo entonces, cayendo en una perplejidad universal, diga que el conocimiento en general es un enigma y que pronto se muestre que el enigma no atañe a ciertos otros conocimientos. Y así sucede efectivamente, como veremos. He dicho que los conocimientos con que se debe iniciarse la crítica del conocimiento no puede contener nada de discutible e incierto, nada de cuanto nos sumió en aporía nociológica e impulsiva a la crítica toda del conocimiento. Hemos de mostrar que esto es en verdad para la esfera del cogitatio, pero para ello se precisa una reflexión más profunda que nos trae aportaciones esenciales. Cuando se refiere a la esfera del cogitatio, se refiere a la parte que nosotros percibimos, ¿no? Nosotros inmanentemente percibimos en esta esfera de datos, creemos, imaginamos, juzgamos, dudamos, y claro, en tanto vivencias, no en tanto hechos psicológicos, ¿no? Y luego dice, si observamos de más cerca que es tan enigmático y que nos pone en perplejidad en las reflexiones que primero se ofrecen sobre la posibilidad del conocimiento, vemos que es la trascendencia de este. Todo el conocimiento natural, tanto en el precientífico como luego el científico, es conocimiento que objetiva trascendentemente, pone objetos como existentes, se alza con la pretensión de alcanzar cognitivamente situaciones objetivas que no están dadas en el verdadero sentido en el que le son inmanentes. Mirada más atentamente, por cierto, la trascendencia tiene un doble sentido. Puede querer decir, de una parte, el no estar contenido como ingrediente en el acto de conocimiento, el objeto de conocimiento, de modo que por dado en el verdadero sentido, o dado inmanentemente se entiende el estar contenido como ingrediente. El acto de conocimiento, la cogitatio, posee partes, ingredientes, partes que la constituyen como ingredientes. En cambio, la cosa que ella mienta y que supuestamente percibe, que recuerda, etc., no se halla en la cogitatio misma como vivencia, al modo de un fragmento. Bien, entonces Husserl está diciendo que el enigma del conocimiento es su misma trascendencia. No es una duda psicológica, no es un error empírico, no es la falta de datos, sino que el enigma del conocimiento es que pretende alcanzar algo que no está dado en el mismo, o sea, en el mismo conocimiento. Y claro, todo conocimiento natural, sea ciencia o sentido común, necesita poner objetos como existentes, ¿no? Este objeto existe y por lo tanto conozco, o objetiviza trascendentalmente, que es trascendentalmente que tiene ya está dado en el mismo, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque podemos decir que esto ya está preparando Platón con el concepto de reminiscencia, ¿no? Que reminiscencia es más bien recordar lo que hemos conocido, pero claro, tiene mucha profundidad este concepto de reminiscencia. Husserl está tratando de explicar casi lo mismo, pero desde un punto más lógico y más no utilizando este concepto. Y claro, entonces todo conocimiento natural, sea científico o de sentido común, afirma estados de cosas. No estamos dados en el verdadero sentido, tampoco no somos inmanentes a la vivencia. Por ejemplo, cuando percibo una mesa, la mesa no está dentro de mi vivencia, pero el conocimiento va a afirmar que la mesa existe. Y ahí está el problema filosófico. Cuando yo estoy percibiendo una cosa, un papel, el papel no está dentro de mi vivencia, porque básicamente no habría una sustancia como papel y sujeto separados, sino no estará dentro de mi vivencia, como yo una subjetividad. Pero el conocimiento, en comillas, el conocimiento en general va a afirmar que este papel existe. Y claro, ahí está la vivencia misma.
pero su vivencia de este papel no está dentro de mí, sino que ya está brindada en el mundo, ya está en el mundo la vivencia en general. Entonces Husserl distingue entre dos tipos de sentidos de trascendencia: la trascendencia del cogitatio o el acto de conciencia, que tiene partes, ¿no? Tiene la atención, la intención, la sensación, etc. Y el objeto. La trascendencia tiene estos dos sentidos. Entonces el objeto es básicamente, no está contenido como ingrediente en la vivencia, no es un fragmento interno del acto. Bueno, porque el objeto no está dentro del acto como una parte real suya, ¿no? Sino que la vivencia es como algo que se percibe, porque acá estamos viendo que el problema es este dualismo cartesiano, donde con Husserl tenemos que tener la idea de que no conocemos nada, ¿no? No conozco esta hoja, ya, pero no conozco esta hoja, pero ¿cómo puedo decir que no conozco esta hoja cuando estoy conociendo esta hoja? Entonces Husserl dice que la vivencia hace que todo sea como, imagina que todo es como nuevo, algo nuevo. Y claro, cuando agarras algo nuevo, esto no quiere decir que esté en tu vivencia la hoja o el objeto que estás agarrando, sino que la hoja tiene una propia realidad, pero que no está dentro de ti, que está básicamente en el acto. Y claro, el problema formulado con precisión es cómo puede la vivencia ir más allá de sí misma. O dicho de otro modo, cómo algo inmanente, una vivencia, puede referirse con validez a algo trascendente, que es un objeto. Porque recordamos que las cosas que están en el mundo son trascendentes, porque estamos buscando la crítica del conocimiento, y la crítica del conocimiento no la podemos hacer desde un conocimiento ya de las cosas, sino que tienen que ser como algo nuevo, y ese algo nuevo es trascendente a tu conocimiento. Por eso es algo trascendente, es como un objeto, los objetos que hay en el mundo, pero son como nuevos para ti. Y claro, y aquí nace el escepticismo, el representacionismo, la teoría de la copia, la idea de puente entre conciencia y mundo. Y claro, entonces inmanente, cuando utiliza este término Husserl, se refiere al contenido como ingrediente en la vivencia. Ejemplo, el dolor sentido, el acto de dudar, cuando dudas, la percepción como vivencia. O sea, nosotros vemos la percepción, pero no reflexionamos sobre la percepción, ¿no? No es reflexionar sobre lo que ves, es reflexionar cómo influye lo que ves en la co-creación de conocer el mundo. Y que claro, es inmanente, porque tú no ves una cosa y conoces el concepto, pero claro, esto se da de forma inmanente también. Pero digamos, ves un objeto nuevo y lo percibes también inmanentemente, aunque no tengas el concepto de ese objeto. Entonces, el ejemplo de la mesa percibida no es inmanente, más bien es trascendente en este primer sentido, ¿no? Porque recordemos que no conocíamos la mesa, aparece como algo nuevo. Entonces Husserl no va a negar la trascendencia, ni va a decir que el objeto es una ilusión. Lo que va a hacer es cambiar el plano del análisis, ¿no? Mostrar que hay un segundo sentido de inmanencia, distinto al sentido de ingrediente, ¿no? Y ese segundo sentido va a ser esta inmanencia intencional. Y aquí aparece como la intencionalidad, el objeto como mentado o nombrado, y el noema. El noema y la noesis van a ser temas bastante interesantes en Husserl. Sin embargo, los objetos trascendentes son
intersubjetivamente constituidos, ¿no? Nosotros, estos objetos trascendentes tienen que necesariamente trascender el conocimiento de mí y de la otra persona, y también no tienen que ser privados, tienen que ser trascendentes en general, válidos para mí y para cualquier otro también. Entonces Husserl no está negando la objetividad científica, está preguntando cómo se constituye su sentido, en este caso el sentido de conocer aquello. El problema del conocimiento va a surgir porque la vivencia no contiene al objeto como ingrediente. Sin embargo, va a pretender conocer con validez objetiva aquel objeto. En este sentido, vamos a leer la siguiente sección. Como ingrediente en la vivencia de conocimiento. Todavía hay, sin embargo, otra trascendencia cuyo opuesto es otra inmanencia completamente diferente, a saber, el darse de modo absoluto y claro, el darse a sí mismo en el sentido absoluto, este estar dado que excluye toda duda sensata, este ver y captar absolutamente inmediato al objeto mentado mismo, y tal como es constituye un concepto pleno de vivencia, entendida por cierto como evidencia inmediata. Es trascendente en este segundo sentido todo conocimiento no evidente que mienta o pone sí lo objetivo, pero no lo ve él mismo. En él vamos más allá de lo dado en cada caso en el verdadero sentido. Vamos más allá de lo que realmente se puede ver y captar. La pregunta es ahora, ¿cómo puede el conocimiento poner como existente algo que no está directa ni verdaderamente dado en él? Bien, entonces Husserl acaba de distinguir dos sentidos distintos de trascendencia, ¿no? El primer sentido es el trascendente, lo que está contenido como ingrediente en la vivencia, y el inmanente, lo que es parte real del acto, que es la sensación y la vivencia. Ahora introduce otro sentido completamente distinto. Va a redefinir completamente los términos. Lo inmanente ahora es lo que se da de modo absoluto y claro, lo que se da a sí mismo, lo que excluye toda duda sensata de la vivencia. Y esto ya no tiene que ver con estar dentro del acto como ingrediente, tiene que ver más bien como el modo de darse. Entonces Husserl dice que este darse absoluto constituye el concepto pleno de evidencia misma, entendida como evidencia inmediata, ¿no? Entonces justifica así a lo inmanente absoluto con la evidencia inmediata. La evidencia inmediata va a significar que no es supuesta, no es inferida, no es por medio de signos, no es basada en hipótesis, ¿no? Se ve el objeto dado, mentado mismo, y se ve tal como es mentado, ¿no? Por ejemplo, veo que estoy dudando, veo un color tal como se me da a mí, capto una esencia en intuición ideítica, ¿no? Veo este color como se me brinda a mí. Ya no estoy interpretando si es rojo o si no es rojo. Y claro, ahora es trascendente en ese segundo sentido todo el conocimiento que no va a ser evidente. Es decir, un conocimiento puede referirse a objetos, puede poner lo objetivo, ¿no? Pero no lo ve él mismo, porque la trascendencia es ir más allá de lo que se da con evidencia inmediata. Esta evidencia, claro, está trascendente en este segundo sentido es cuando todo el conocimiento no evidente sirve para todo el conocimiento no evidente. O sea, un conocimiento puede referirse a objetos como por ejemplo perro de distintas razas,
pero ya claro, tengo esta parte no evidente que se refiere exactamente a ese perro, pero lo puedo poner como el objetivo, pero no lo ve que es el mismo, pero sabe que es el objetivo. Entonces hay una trascendencia, que es ir más allá de lo que se da como evidente inmediatamente, ¿no? Veo un perro crespo, lo agarro y no necesito evidencia para ir después de media hora y agarrar otro perro y no decir que es perro, no dudar que es perro. Otro ejemplo es cuando la mesa, ¿no? Hay una mesa en mi habitación al costado y claro, no tengo evidencia inmediata, no la veo, no la siento directamente, pero existe, ¿no? Hay una existencia, el conocimiento va a poner una existencia, pero va más allá de lo que se me es dado ahorita, sino que yo sé claramente que hay una mesa, y eso es la trascendencia en el segundo sentido. Esto no tienen que olvidarlo, por favor. Entonces Husserl plantea ahora la pregunta importante: ¿cómo puede el conocimiento poner como existente algo que no está directamente ni verdaderamente dado en él? O sea, como yo sé que hay una mesa, no experimentando la mesa y no siendo evidente para mí, pero con esta evidencia. ¿De dónde surge esta evidencia? Y este es el problema filosófico puro para Husserl. No es ni psicológico, no es ni empírico, es filosófico. No es, me equivoco a veces, sino es que legitima la pretensión de validez de lo no evidente. Porque no es evidente que hay una mesa a mi costado, pero yo sé, soy consciente de que hay una mesa evidentemente al costado de mí, ya sea por memoria, por recuerdos, pero recuerden que estamos entrando al origen del conocimiento. Tú puedes decir que no hay un planeta Marte, pero sabes que hay un planeta Marte. No lo has visto, nunca lo has visto, digamos, pero sabes que hay. O un planeta Plutón, o otras galaxias. Entonces, o un átomo. Nunca has visto un átomo, pero sabes que hay un átomo. Entonces, ¿qué legitima esta pretensión de validez de que existe un átomo y que esto que no es evidente sea real, ¿no? Pretende ser válido. ¿Por qué pretende ser válido? ¿Qué legitima que sea válido? Es como la idea de causalidad, como hablábamos antes, ¿no? Cuando nosotros tiramos una piedra y decimos, yo causé que se rompiera el vidrio. Ya, pero esto es una pretensión de validez de algo no evidente, porque no lo estás experimentando, no conoces el efecto mismo, la fuerza del efecto que ocasionó esa ruptura. Solo por hábito mental tiramos una piedra, se rompe y existe una causa. Entonces luego viene Kant y dice que eso nos sirve para organizar el mundo y que está dentro de nosotros, y que la idea de causalidad viene de las categorías. Y claro, la teoría constructivista de Kant es bastante interesante, pero muchos filósofos no lo consideran porque consideran que es muy dogmática, es muy no es muy cerrada, sino que es bastante tiene su propia lógica interna, una buena lógica, pero tiene esta propia lógica interna y se olvida de las demás teorías. Y que claro, con la fenomenología, que en el caso de Husserl, la fenomenología corresponde a la parte de la vivencia misma. Ya, pero ya no como categorías mentales dentro de nosotros, sino que Husserl está haciendo esta pretensión de conocimiento, el origen del conocimiento, de dónde viene el conocimiento, más allá de que tengamos o no las categorías que menciona Kant. Y claro, se basa en la vivencia, Husserl. Bien, entonces, lo que no está haciendo Husserl es básicamente que solo lo evidente exista. Porque si solo lo evidente existe, no podemos decir que existe el planeta Plutón, porque no es evidente para nosotros, porque no lo vemos, o demás cosas. Y tampoco está diciendo que el mundo sea una ilusión, tampoco está diciendo que la ciencia sea inválida. Él está diciendo que la validez de lo trascendente debe ser fundada a partir de la evidencia. No debe ser supuesta, sino a partir de la evidencia. Pero el problema sigue siendo que legitima la pretensión de validez de lo no evidente. Y claro, lo que viene después es fenomenología propiamente dicho, ¿no? Mostrar cómo percepción, los recuerdos, las expectativas de la ciencia tienen modos derivados de evidencia. Hay evidencia, son fundados en evidencias originales,
y ahí entran la intencionalidad, la estructura no ético y no emático, no es y sino ema, y la constitución del objeto. Entonces, trascendente es todo conocimiento que afirma existencia sin evidencia inmediata. Entonces, porque recordemos con Kant lo trascendente era que no vemos cómo conocemos, pero sabemos que dentro de nosotros hay unas categorías que nos permiten conocer. Eso es lo trascendente. Pero en Husserl lo trascendente es que todo conocimiento que afirma existencia sin evidencia, que afirma existencia, que puede ser la mesa al costado, no tengo evidencia directa, pero está sin evidencia directa inmediata, sé que hay una mesa, este conocimiento, y por eso es trascendente. Entonces el problema del conocimiento es justificar esta trascendencia a partir de lo que se da en la evidencia, en la evidencia absoluta. En la evidencia absoluta todo ya está brindado, pues todo ya está siendo ella misma, siendo evidente en sí misma. Claro, pero nosotros tenemos esta evidencia inmediata y tenemos lo no evidente. Lo no evidente, que a la vez el problema de lo no evidente es que cómo legitimamos la pretensión de validez de lo no evidente. Por ejemplo, yo sé que hay una silla en mi cocina color verde. Claro, pero no tengo esta evidencia inmediata, porque no estoy ahí. Tal vez no lo he alzado, pero yo sé en este momento que hay una silla verde en mi cocina. Entonces, ¿cómo legitimo esta pretensión de validez? Y eso es básicamente lo que está diciendo Husserl, referente a toda la ciencia, a la psicología, a todo el conocimiento. De hecho, por eso está estudiando el origen del conocimiento. Y claro, este es un estudio muy profundo del conocimiento mismo, en sí mismo, ¿no? ¿Qué es realmente el conocimiento? Ese es el punto. Bien, siguiendo con el texto, ambas inmanencias y ambas trascendencias se entreverán sin orden ni concierto al principio. Antes de que la mediación nociológica haya ido más al fondo, ciertamente es claro que quien formula la primera pregunta, la que se refiere a la posibilidad de las trascendencias no ingredientes, hace propiamente intervenir ya también a la segunda, la que atañe a la posibilidad de la trascendencia más allá de las esferas, de lo dado evidentemente, o sea, de lo evidente absoluto. En efecto, supone tácitamente que el único darse realmente comprensible, inconcuso, dice, absolutamente evidente, es el de la parte contenida como ingrediente en el acto de conocimiento, y por ello considera enigmático, problemático, todo aquello de un objeto conocido que no está contenido ahí como ingrediente. Pronto veremos que esto es un error fatal. Bien, entonces recordemos que lo contenido, que lo ingrediente es cuando es esta parte de la evidencia absoluta, ¿no? Donde todo ya está como brindado. Pero claro, lo que está brindado nos permite tener esta no evidencia inmediata, ¿no? Conocer lo que está más allá. Claro, pero en la vivencia no ocurre esto, pero tenemos el conocimiento de que sí ocurre. Y ese, como se decía, es la pretensión de validez del conocimiento sin una evidencia. Y claro, sería el problema el problema del conocimiento en sí mismo, ¿no? En Husserl, básicamente, porque afirma que ambas inminencias y ambas trascendencias se entrelazan sin un orden. Al comienzo no hay un tipo de orden predefinido, porque se confunden dos sentidos de inmanencia y se confunden dos sentidos de trascendencia, y esta confusión ocurre antes de que la reflexión nociológica haya ido más a fondo. Entonces Husserl distingue de dos preguntas distintas. La primera pregunta es: ¿cómo es posible que el conocimiento se refiera a objetos no ingredientes
Y claro, esto apunta a la trascendencia del objeto respecto al acto, el acto mismo de poseer las cosas, y el hecho de que el objeto no esté contenido como parte real del acto. Y la segunda pregunta es cómo es posible ir más allá de lo dado como evidencia inmediata, como de la mesa que hablábamos. Y esto va a apuntar a la validez del conocimiento no evidente y a la legitimidad de poner existencia sin ser, sin ver o sin sentir directamente. En este sentido, la primera pregunta es básicamente cómo es posible que el conocimiento se refiere a objetos no ingredientes, ¿no? O sea, son objetos más allá de nuestra comprensión, como las matemáticas o como algo que nunca hemos experimentado. Entonces, esta trascendencia del objeto está, claro, es una trascendencia respecto del acto mismo de percibir. Y claro, el hecho de que el objeto no esté contenido como parte real del acto y que tengamos conocimiento, y es bastante interesante, una pregunta muy profunda. Y claro, lo otro es cómo es posible más allá de lo que nos es dado como evidencia inmediata, ¿no? Y claro, ahí llega la validez del conocimiento no evidente, no evidente como la mesa. Yo eminentemente yo estoy acá tocando esta mesa, pero tengo esta evidencia, ¿no? Hay una evidencia inmediata, pero yo conozco que hay una mesa en el otro cuarto y que no tengo esta evidencia, pero tengo este conocimiento. No es evidente, pero tengo este conocimiento. Y claro, el error fatal que detecta Husserl es que básicamente, sin darse cuenta, la segunda pregunta introduce, la primera pregunta introduce tácitamente a la segunda, porque presupone lo siguiente, que el único darse verdaderamente evidente es el darse como ingrediente en el acto. Entonces, todo lo que esté dentro del acto, o sea, todo lo que yo estoy experimentando ahora, conociendo, tocando, aparece como un enigma, algo sospechoso, algo problemático, porque esto va a reducir la evidencia a lo psicológico inmanente, a la parte psicológica inmanente, y esto lo voy a llamar el error fatal, porque identifica lo evidente con lo contenido. ¿Qué pasa con lo no contenido? Y claro, cuando identifica lo evidente con lo contenido, confunde vivencia con ingrediente. Pero ya dijimos que hay evidencia de lo no ingrediente, o hay evidencia de lo no conocido, o hay evidencia de lo que no hemos experimentado nunca, como ver Plutón y demás, o las matemáticas. Entonces veo la mesa misma y no un fragmento psicológico, ¿no? Veo la mesa misma, la mesa está acá, la capto la esencia de un triángulo, aprendo también el objeto que es mentado o dado con claridad, como este teclado y la tecla de arriba, y eso no es un ingrediente, pero sí es una evidencia. Y claro, el resultado va a ser que vamos a confundir inmanencia igual a ingrediente y trascendencia igual a una evidencia, y se genera artificialmente el problema del puente de esencia-conciencia, o objeto como puente conciencia. Y claro, surge el escepticismo, la idea de las representaciones internas, la sospecha sobre el mundo. El problema no está en el conocimiento, ¿no? Está en la mala descripción del darse. O sea, puedes conocer cualquier cosa, pero está en la mala descripción del darse. Entonces, cuando dice pronto veremos que esto es un error fatal, anuncia que la evidencia no se limita a lo ingrediente, porque la evidencia corresponde a algo mucho más allá. O sea, no tenemos evidencia de que estamos en un universo expandido, pero claro, no hay evidencia de que estamos en un universo expandido, pero conocemos que estamos en un universo expandido, que hay una donación originaria del objeto mismo, ¿no? Y que la trascendencia objetiva se funda en modos de darse, y ahí entra la intencionalidad, y claro, el enigma de todo el conocimiento va a surgir
de confundir el estar dado como ingrediente, o sea, que tú estés sentado tocando el mouse, viviendo en la vivencia, como con el estar dado con evidencia, ¿no? Evidencia inmediata. O sea, tú en la vivencia puedes sumar 2 más 2, 4, y hablar de Plutón, de Marte, de algo que nunca has experimentado. Pero en el estar dado con evidencia, que es básicamente el estar presentes acá y solo conocer lo que estás con evidencia experimentando, como la mesa es esto, siento frío, y claro, podemos surgir esta confusión, y esta confusión hace aparecer como problemático lo que en realidad sucede, ¿no? Bueno, lo que en realidad es originalmente dado. Lo que originalmente dado siempre es un tipo de evidencia inmediata. Ya, pero cuando yo ya digo, estoy tocando un mouse, es una evidencia, es una vivencia que ya está mediada, ¿no? Como un ingrediente, porque ya sé que es el concepto de mouse. Bien, entonces, en palabras simples, hay 2 sentidos, ¿no? El primer sentido está dentro del acto o no. Por ejemplo, es lo que ocurre en ti como vivencia. Estar viendo, estar dudando, sintiendo dolor, recordando. Eso sí está dentro de tu conciencia como vivencia. Y lo trascendente, que es el objeto no ingrediente, es aquello a lo que apunta tu vivencia, pero no está dentro de ti. Eso es lo que apunta. La mesa que ves, la persona que recuerdas, la piedra que te causó dolor. La mesa no está dentro de tu cabeza, sino que está fuera. Por eso es el objeto no ingrediente, pero no ingrediente dentro de tu conciencia. Pero tu acto de ver sí es tu acto de ver, no la mesa. Entonces aquí no se habla de verdad o claridad, solo de dentro a afuera, nada más. Y en el segundo sentido, si se la pregunta, ¿se muestra claramente o no se muestra claramente? Y lo inmanente es lo que se muestra con total claridad, sin duda. Por ejemplo, estoy dudando ahora, estoy viendo algo, siento dolor. No puedes dudar de eso. No puedes dudar. Pero no puedes dudar de eso mientras está ocurriendo. Cuando estás dudando, no puedes dudar de que estás dudando. Cuando estás viendo, no puedes dudar de que estás viendo. Cuando estás sintiendo dolor, no puedes dudar de que estás sintiendo dolor en ese mismo momento. Y lo trascendente es lo que afirmas, pero no ves completamente, sino lo que afirmas. Por ejemplo, que la mesa sigue ahí cuando sales, la parte de atrás de la mesa, el mundo entero, o sea, no lo ves completamente, pero claro, es trascendente porque no está dado evidentemente, pero se conoces. Entiéndase esto como lo crees, lo piensas, lo supones, pero no se da totalmente ahora. Ahora mismo no, porque no sabemos. O sea, la mesa, en el primer piso de esta casa hay una mesa, pero no lo sé justamente si lo han sacado o no lo han sacado. Pero puedes pensar, suponer, creer, pero no se va a brindar totalmente si es verdad o falsedad, ¿no? o claro o no claro. Aquí ya no se habla de dentro o fuera de tu conciencia y lo que es externo a tu conciencia. Aquí se habla de lo que es verdadero o no es verdadero, de lo que es claro o no claro. Por ejemplo, en el primer sentido es el acto de ver, ¿no? Lo inmanente es el acto de ver, lo trascendente es la mesa. En el segundo sentido, lo inmanente es la parte de la mesa que ves, digamos, estás viendo la parte de abajo de la mesa, y lo trascendente es la parte que no ves, que es la parte de arriba. Entonces la misma mesa puede ser trascendente de 2 maneras distintas. Y claro, el trascendente, la palabra trascendente no siempre va a significar lo mismo. Eso es lo que está tratando de decir Husserl. Hay 2 sentidos. A veces quiere decir no está dentro del acto de conciencia, y otras veces quiere decir que no se muestra con evidencia, que no es tan evidente. Bueno, que no se muestra con evidencia en ese sentido.
porque es la parte que no ves. Bien, una vez entendido esto, continuamos con el texto. Entiéndase la trascendencia en uno u otro sentido. Al principio, en sentido equívoco, en cualquier caso ella es el problema inicial y guía de la crítica del conocimiento. Ella es el enigma que ataja el paso al conocimiento natural y constituye el impulso para las nuevas investigaciones. Resolver este problema podría señalarse al principio como la tarea de la crítica del conocimiento. Por consiguiente, podría dársele así a la nueva disciplina una primera definición, en vez de designar como tema suyo de una manera más general el problema de la esencia del conocimiento. Ahora bien, si en cualquier caso en el arranque de la disciplina el enigma está aquí, entonces se determina ahora con más precisión lo que no es lícito utilizar como dado de antemano, a saber, según esto, no está permitido emplear algo trascendente como ya dado de antemano. Si yo no consigo cómo es posible que el conocimiento pueda alcanzar algo que le es trascendente, entonces tampoco sé si es posible. Ya no me sirve ahora para nada la fundamentación científica de una existencia trascendente, pues toda fundamentación mediata se retrotrae a una inmediata, y lo inmediato contiene ya el enigma. Entonces, al comienzo usa trascendencia sin aclarar qué significa trascendencia. Y claro, esto es un error fatal. Recalca Husserl, la trascendencia termina siendo el problema inicial, ¿no? Y la guía para la crítica del conocimiento. Entonces el problema es cómo puede el conocimiento alcanzar algo que no está dado directamente en él, porque cuando nosotros decimos yo conozco esta taza, pensamos que conocemos la taza dentro de nosotros, y claro, eso es lo que frena el conocimiento natural o fenomenológico de la vivencia. Y claro, esto genera el escepticismo, ¿no? Si conozco esto dentro de la taza, ¿por qué lo conozco? Y en realidad, esto al no estar dentro de mí, no lo conozco realmente, no conozco nada realmente. Y claro, obliga a investigar de nuevo el conocimiento. Pero Husserl dice algo muy importante: a resolver el problema de la trascendencia podría ser la primera definición de la crítica del conocimiento. La teoría del conocimiento empieza preguntando ¿qué es el conocimiento en abstracto? Pero en hechos concretos pregunta cómo es posible conocer algo que no se da directamente, y no está permitido usar algo trascendente como ya dado de antemano, porque si no sabes aún cómo es posible conocer lo trascendente, no puedes usar lo trascendente como fundamento. No puedes empezar diciendo el mundo existe objetivamente, si justamente eso es lo que está en cuestión, ¿no? Sería circular si está realmente, si existe objetivamente o no, porque el conocimiento, al no conocerlo realmente, no podemos decir que yo tengo el mismo conocimiento que otra persona, pero claro, a nivel vivencial tenemos un mismo conocimiento objetivo del mundo, pero en sí ambos no conocemos el origen mismo del conocimiento. Y claro, Husserl explica que toda fundamentación mediata, o sea, toda fundamentación de la realidad o del mundo existente objetivamente, se retrotrae inmediatamente, porque toda prueba científica se va a apoyar al final en algo que se da dado directamente. Y claro, por eso es inmediato, ¿no? Eso inmediato ya contiene en sí mismo el enigma. La ciencia, la psicología y el mundo no resuelve el problema del conocimiento, más bien lo esconde. Y claro, entonces lo que se da
inmediatamente con evidencia, sin trascender nada. Por ejemplo, estoy percibiendo ahora, estoy dudando ahora, hay una vivencia presente ahora, y eso no necesita prueba, no presupone un mundo, no presupone la ciencia. Entonces no puede usar lo trascendente como fundamento, porque está justificando que usar lo trascendente como fundamento sería caer en una circularidad. Entonces está utilizando la forma vivencial. Porque no puedes empezar dando por resuelto lo que justamente no quieres explicar, ¿no? Porque lo que se da inmediatamente como evidente, sin trascender nada, es la vivencia misma. Estoy pensando ahora, estoy dudando ahora, que no necesita pruebas, no necesita mundo, pero esto ya no es trascendente, es vivencial. Y claro, este es el punto de partida de Husserl, pero en Kant lo trascendente era el punto de partida de las categorías, no el punto de partida, los a priori, la intuición a priori es de la sensibilidad, que es espacio y tiempo. Entonces, continuamos la lectura. Sin embargo, quizá diga alguien, es cosa segura que el conocimiento, tanto mediato como inmediato, contiene el enigma, pero lo enigmático es el cómo, mientras que el hecho es absolutamente seguro. Claro, el enigmático es el cómo ocurre el conocimiento, pero en el hecho mismo de vivir, de conocer, de experimentar el mundo, ya es seguro. Y es seguro que ya se está conociendo, ya se está fundamentando el conocimiento desde la parte vivencial. Luego dice, ningún ser racional dudará de la existencia del mundo, ni el escéptico es desmedido por su praxis, ¿no? En la práctica todos estamos aceptando verdades sin que incluso tengamos conciencia de que estamos aceptando verdades. Entonces lo dice, pues bien, le contestaremos con un argumento más poderoso y de mayor alcance, puesto que prueba no solo que al principio de la teoría del conocimiento no se puede recurrir al contenido de las ciencias naturales y que objetivan trascendentalmente, sino que tampoco pueden hacerse esto nunca en el desarrollo entero de la teoría del conocimiento. Un argumento, pues, que prueba la fundamental tesis de que la teoría del conocimiento nunca jamás puede estar construida sobre la ciencia natural alguna. Alguna. Preguntamos, en efecto, ¿qué quiere hacer nuestro adversario con su saber trascendente? Ponemos en su libre disposición el acervo completo de verdades trascendentales de las ciencias objetivas y las suponemos no alteradas en su valor de verdad por el enigma ya suscitado de cómo sea posible la ciencia trascendente. ¿Qué quiere hacer con su vastísimo saber? ¿Cómo piensa llegar desde el hecho al cómo? El hecho de su saber, que el conocimiento trascendente real le garantiza como cosa lógicamente obvia que el conocimiento trascendente es posible, pero el enigma es cómo sea posible. ¿Acaso puede resolverlo a base de poner, así sea, las ciencias todas o suponiendo todos los conocimientos trascendentales o cualesquiera de ellos? Pensemos que le falta aún, propiamente para él es obvia, pero precisamente obvia por modo simplemente analítico, la posibilidad del conocimiento trascendente, ya que se dice a sí mismo, hay en mi saber de lo trascendente. Es evidente que le falta, le es oscura la referencia a la trascendencia, le es oscuro ese analizar algo trascendente que se atribuye al conocimiento, al saber dónde y cómo habría para él claridad, pues la habría si donde quiera le estuviera dada la esencia de esta referencia, de modo que pudiera verla, que tuviera ante sus ojos la unidad de conocimiento y objeto del conocimiento a la que alude la expresión analizar, y así no tendría solo un saber acerca de su posibilidad, sino que tendría una posibilidad en su claro darse. La posibilidad misma la considera él algo trascendente, una posibilidad sabida, pero no dada
ella misma, no vista. Sus pensamientos manifestamente son estos. El conocimiento es cosa distinta del objeto del conocimiento. El conocimiento está dado, pero el objeto no está dado. Sin embargo, el conocimiento ha de referirse al objeto, ha de conocerlo. ¿Cómo puede entender yo esta posibilidad? La respuesta naturalmente es: solo podría entenderla si la referencia pudiera darse ella misma como algo visible. Si el objeto es y permanece siendo trascendente y el conocimiento y el objeto están relacionados, están realmente desgajados, claro que no puedo ver nada y que su esperanza en una vía de llegar, sin embargo, de algún modo a claridad, incluso deduciendo presupuestos trascendentes, es una patente necedad. Si obrara como consecuencia ante estos pensamientos, debería este luego abandonar también su punto de partida. Debería reconocer que siendo así las cosas, es imposible el conocimiento de lo trascendente, que su pretendido saber sobre ello es un perjuicio. El problema ya no sería entonces cómo es posible el conocimiento trascendente, sino cómo se puede explicar el prejuicio que atribuye al conocimiento un rendimiento trascendental. Exactamente la vía de Hume. Bien, entonces no sabemos cómo conocemos el mundo, pero el hecho de que conocemos el mundo es indudable. Se entiende, ¿verdad? Y esto es interesante. Nadie duda de que el mundo existe. Entonces Husserl responde: ese argumento no sirve para la teoría del conocimiento, porque el adversario que se refiere a la ciencia conoce objetos, luego el conocimiento trascendente es posible. Husserl dice que eso no explica nada, porque decir hay un conocimiento trascendente no explica cómo es posible el conocimiento, es solo una verdad analítica, tautológica. Cuando, por ejemplo, vuelan los aviones, luego se dice es posible volar, sí, pero como vuelan los aviones, ¿no? ¿Cómo? Entonces Husserl dice: el hecho es que conocemos el mundo, nadie niega eso. El enigma es cómo el conocimiento alcanza algo que no está dado en él. Ese alcanzar es el enigma, ¿no? Cómo alcanza el conocimiento algo que no está dado en él mismo. Entonces, porque la ciencia no ayuda, aunque le des toda la física, la biología, la psicología, sigue sin ver la referencia entre conocimiento y objeto, porque la ciencia ya presupone que conoce, no explica cómo conoce, sino presupone que ya conoce. Es como usar un mapa para explicar qué es un mapa, ¿no? Entonces Husserl lo dice de esta forma: falta que la referencia misma se dé, la referencia misma que puede verse. Entonces necesito ver cómo el conocimiento y el objeto están unidos, no solo creer que están unidos, sino ver realmente que están unidos. El conocimiento está acá y el objeto está allá, y entonces recién y claro, hay claridad posible, pero nunca ocurre esto, ¿no? Nunca vemos cómo el conocimiento y el objeto están unidos. Entonces el conocimiento está aquí y el objeto está allá, no hay claridad posible, ¿no? En estas dos diferencias. No vemos la relación, no vemos el conocimiento unido al objeto. Y claro, porque todo terminaría en el escepticismo de Hume, porque el conocimiento por un lado, el objeto por otro lado, y no hay una conexión visible, como les explicaba del ejemplo de causa. Entonces no hay conocimiento real, y eso es exactamente lo que plantea Hume. No creemos que conocemos, pero solo es un hábito y un prejuicio, esta parte de la causalidad, y esta parte del conocimiento también, y esta parte del idealismo también para Hume, ¿no? Por eso es empirista, porque no basta saber que el conocimiento es posible, hay que ver cómo es posible el conocimiento. Aún la ciencia no puede explicar el conocimiento porque ya presupone que es el conocimiento. Y claro, la referencia al objeto debe darse ella misma con evidencia. No puede ser un salto al vacío, sino que tenemos que ver el conocimiento. Entonces eso nos va a preparar para el concepto de intencionalidad, para el concepto del objeto como dado,
y la fenomenología también, ¿no? Que la desarrolla más adelante Heidegger, después viene Gadamer, después viene Ricohet, después viene, bueno, ellos dos ya vienen de la hermenéutica, después viene el existencialismo con Sartre, Camus, y al final viene Levinas, y hay otro, bueno, Levinas como el último, ¿no? Y bien, entonces vamos a leer un párrafo más y seguimos el día de mañana. Dejemos sin embargo esto y añadamos para ilustración de la idea fundamental que el problema del cómo es posible el conocimiento trascendente e incluso más en general cómo es posible el conocimiento no puede jamás resolverse sobre la base de un saber ya dado acerca de lo trascendente que hace la ciencia, ¿no? De proposiciones ya dadas acerca de ello, extraídas sea de donde quiera, así sea de ciencias exactas. Bien, entonces nos quedamos acá, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo, conozcanse a sí mismos, pregúntense qué pienso, por qué pienso esto, y luego de preguntarse por qué pienso esto, se autoobservan, y luego de autoobservarse, tengan mucha fe en que van a poder corregir ese defecto y sean por favor felices. Hasta el día de mañana, cuídense todos, un fuerte abrazo, chao chao.